arrancamos con, hoy arrancamos con Excel, ¿sí? Y les voy a dejar em, al final, les voy a mostrar un nuevo práctico de Word de la segunda parte, que se van a tener para hacerlo para ya después lo vamos a ver, no creo que sea la semana que viene, lo vamos a dejar para la otra. Este, y les voy a cargar en la escuela virtual el teórico de la segunda parte de Word y lo que vamos a ver hoy de Excel. ¿Sí? Bien, denme un segundo que arranco Excel. Bien, acá lo tengo. Comparto y arrancamos con Excel. Bueno, ¿quién usó Excel? Yo sé que hay varios que usan estas herramientas, así que el que haya usado Excel, que cuente un poquito su experiencia. Excel. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué hace Yo Ceci? utilicé ¿Cómo Excel, estás? liquidé sueldos en Excel, cargas sociales, hice tipo un sistemita en mi cooperativa cuando no teníamos sistema, hice prácticamente la mitad de la contabilidad en Excel. Bien, espectacular. Es muy útil, tiene ¿Qué? muchas fórmulas, la verdad que a nosotros nos resolvió la vida en ese momento, se nos había caído la empresa que nos hacía el sistema, entonces bueno, hubo que hacer un poco ahí todo lo que es el plan de cuentas y demás en Excel, y liquidábamos un sueldo en Excel. Mira vos, mira vos. Y esa es mi Eh, experiencia. Mauro, Sí, yo soy de la época de Lotus, ¿te acordás? ujú, sí, Yo en una época sí. di unos cursos de Lotus cuando trabajaba en el banco y bueno, ahí había arrancado con eso al principio y después, bueno, salió Excel y fue la revolución. Bueno, Pero, en ese momento estaban conviviendo los dos. Office recién empezaba, digamos, y funcionaban los dos. pero claro, te Pero estoy hablando de después, hace muchos años. ujú, Y bueno, y nada, Excel revolucionó un poco todo el tema de esta planilla de cálculo. sí, claro. Pero es muy bueno. Lo que pasa es que hay que practicar mucho, ¿viste? Hay muchas cosas interesantes, pero es como vos dijiste, es todo práctico. Sí, tal cual. Mucho más en Excel que en Word, digamos. ¿Mm? Mucho más en Excel que en Word. Bueno, básicamente, si tuvieran que resumir el Excel, ¿cómo lo podrían definir? Una hoja de cálculo, profe. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir una hoja de cálculo? ¿O qué se imaginan Que que nos puede permite ser una? ingresar datos, tanto Exactamente, cuantitativos como cualitativos. exactamente. Que Digamos, el se trabaja Excel con fórmulas predeterminadas que nos permiten hacer las actividades mucho más rápidas o los cálculos más rápidos. bien, es un ambiente en donde yo tengo la posibilidad de ingresar datos para poder manipularlos. Y a diferencia del Word, el Excel puede ser, como hizo Cecilia, digamos, tener, o como decía Cristina por ahí, usar algo ya predeterminado, algún formato predeterminado, y poder generar informes en el mismo Excel, si es que el formato y demás que yo le voy a dar apuntan o están realizados en base a que sea algo presentable, a diferencia del Word, que sí yo lo voy a hacer presentable. En el Excel no necesariamente tengo que hacer algo presentable para poder usarlo, en el sentido de si yo lo uso como un reservorio de datos para manipularlo, generar información y después mover algún gráfico y demás, pero no necesariamente tiene que ser bonito. ¿Sí? Ahora, cuando yo vaya a generar algo para presentarlo, sí, digamos, le tengo que dar cierta formalidad, este, mm, para que sea lindo a la vista, para que cuando ustedes, si llegan a generar eventualmente algún archivo,
alguna planilla en el mismo Excel con algún formato específico de ingreso de datos, una cosa así en general, va a tener un diseño interesante. ¿Sí? Ahora, si yo lo voy a usar solamente como reservorio de datos para generar y manipular y después con eso armar algún gráfico y ese gráfico después llevarlo a un Word, lo copio y lo pego en el Word, que en el Word me dedico a la parte estética, el Excel, digamos, se puede usar, sirve para eso, se usa mucho para eso, y por eso es 100% compatible con el Word, en el sentido de que si yo quiero copiar algo en el Excel y pegarlo en el Word, me lo deja pegar sin ningún problema. ¿Sí? Bien, como resumen, más o menos lo que dijeron. Y un poco lo que dice acá, digamos, que es una herramienta que me permite generar información a partir de una gran cantidad de datos, manipular esos datos, generar algún manejo especial, generar algún gráfico y demás. ¿Y con qué finalidad yo voy a manejar datos acá en el Excel? ¿Cuál es la idea con la cual yo voy a guardar o voy a tirar datos acá y los voy a manipular? Puede ser para la toma de decisiones también. Exactamente esa es la respuesta, Ceci. Es para la toma de decisiones. Yo cada vez que ustedes agarren grandes volúmenes de datos, los agrupen, los lleven, los traigan, los manipulen, los sumen, los resten, la fórmula que les sea que yo, la intención final es generar información que alguien le tiene que dar un ámbito para tomar una decisión. Si yo voy a manipular datos por manipular datos, en el fondo no tiene sentido. Sí, ¿Sí? puede llevar una estadística, estadística también. Sin lugar a dudas, el Excel tiene muchísimas fórmulas estadísticas predeterminadas, más allá de las que ustedes puedan generar y demás. Tiene financieras también, como para poder hacer flujos de cajas y demás, o análisis de créditos, cuotas y lo que sea. Y todo eso apunta a poder generar, o se usa mucho en los estudios estadísticos, digamos, ¿sí? O financieros. Bien, ¿cómo se ejecuta el Excel? En este caso no puse, digamos, no está cómo se ejecuta el Excel, pero básicamente es igual que como se hace en el Word. Doble clic en el icono que está en el escritorio, si lo tuvieran. Si no, programas, buscan el grupo donde está todos los programas de Microsoft, el Word y demás, y ahí va a estar el Excel también para ejecutarse. Cuando ustedes lo ejecutan, se abre algo como esto. Esto, acuérdense, siempre vamos a estar hablando de la versión 2016. Las otras versiones pueden cambiar un poquito algunas cosas, pero en el fondo, en todas las versiones, ¿con qué se van a encontrar? Con acá arriba esta barra de accesos a herramientas, como tenemos en el Word, ¿sí? Donde yo puedo rápidamente tener acceso a algunas acciones muy puntuales. Me voy a encontrar con el nombre del archivo, ¿sí? Que siempre que lo ejecuten, y si ustedes no le dan un nombre, se va a llamar libro, libro 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad que tengan abiertos, ¿sí? Se van a encontrar con los botones tal cual, el de minimizar, el de maximizar y el de cerrar, exactamente como cualquier programa de Windows. Van a tener las pestañas igual que tienen en el Word, que cada pestaña, a medida que la van apretando, le va mostrando las diferentes opciones en esta especie de cinta. Y hasta acá te diría, salvo las opciones puntuales, pero te diría que el funcionamiento y cómo lo muestra y demás es exactamente igual que el Word, digamos, ¿sí? Y a partir de acá es donde cambia. ¿Y qué es lo que nos empezamos a encontrar? Acá tenemos el cuadro de nombres, hace referencias a las celdas, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que es el concepto de la celda. Acá se van a encontrar con la barra de fórmulas, ¿sí? O en definitiva el contenido de la celda. Y empezamos a encontrar esta gran diferencia que en la parte de arriba tenemos las columnas
y en la parte de la izquierda la identificación de las filas, ¿sí? Después tenemos las barras de desplazamiento, el zoom, exactamente igual que el Word. Y acá tenemos una celda activa, que la van a ver o la van a identificar porque tiene remarcados los bordes. Y después tenemos las hojas, ¿sí? Entonces, fíjense que el Word era un archivo, documento, y ahora ¿qué tenemos? Un libro y tenemos hojas. En el Word tenemos una seguidilla de hojas sobre las cuales yo voy a estar escribiendo, y acá no, acá yo tengo hojas todas separadas acá abajo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el Excel, en definitiva, termina o intenta demostrar esta especie de lo que es un libro de texto, digamos, un libro de lo que sea, puede ser una carpeta también con este concepto de libro, en donde adentro yo tengo cada hoja agrupada con un nombre y con cierta información propia de la hoja. ¿Se entiende? Ese es un poco el concepto. Este es el espacio de trabajo con el que ustedes van a estar trabajando en el Excel. Como les decía, las pestañas con la cinta de opciones, exactamente igual que como tenemos en el Word, con cuestiones que son muy parecidas a las del Word, como el copiar, el pegar, el formato, el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, el color de la letra, pero acá tenemos, a diferencia del Word, que teníamos el resaltar una oración o un pedazo de una oración, una palabra, lo que sea, digamos, pero en este sentido del resaltar de un fibrón, acá lo que tenemos en esa posición es el color de la celda. ¿Sí? Después tenemos alineaciones de texto, horizontal y vertical. Y se acuerdan cuando veíamos en el Word tablas, que lo vimos muy rápido, porque acá es donde vamos a ver bastante más el concepto de tablas, que es básicamente esto que estamos diciendo. Pero yo les decía que ustedes pueden en el Word unir dos celdas, ¿sí? O separar dos celdas. Bueno, estas son estas mismas opciones, digamos, combinar y centrar. Hay acá, después vamos a ver que hay un montón de otras opciones, pero es para agrupar dos celdas o separar dos celdas y darle alguna alineación al texto. Después de acá es todo muy particular del Excel, ¿sí? Y es un poco lo que vamos a ir viendo. En principio vamos a ver cuestiones más generales y después vamos a ir viendo cuestiones más puntuales del Excel. Eh, si ustedes van a crear un documento, un nuevo archivo de Excel, no sería un documento, sino que sería un nuevo archivo, lo que van a crear es un libro, ¿sí? Un libro entero, con hojas. ¿Cómo pueden hacer para crear un nuevo libro? Tienen dos opciones, digamos. Eh, Básicamente dos opciones, pero pueden venir a archivo, nuevo, y les va a mostrar acá libro en blanco, o pueden venir acá arriba directamente a esta hojita que está en blanco, hacen clic acá y les va a abrir directamente un libro nuevo en blanco. ¿Sí? Si lo que ustedes quisieran no es crear un libro en blanco, sino crear un libro a partir de una plantilla, que lo que es una plantilla ya es es un libro que sus hojas o su hoja, la que te va a mostrar, tiene un formato ya definido, ¿sí? Entonces, en vez de hacerlo en blanco, ustedes van a venir acá. Si vienen por acá, lo van a hacer siempre un libro en blanco, ¿sí? Si vienen por acá por nuevo, archivo nuevo, en vez de hacer clic en libro en blanco, pueden buscar acá estas agrupaciones de estilos de plantillas diferentes. Yo en este ejemplo hice clic en listas, ¿sí? La que está acá, listas. Y ahí me muestra un montón de plantillas de formatos predefinidos,
en este caso de listas, ¿sí? Acá tenés 174 listas distintas. Acá podrías tener un montón de otras que vos quieras buscar, ¿sí? Vos vas a seleccionar una, yo seleccioné esta de acá y vine y le hice clic en el botón crear, acá abajo. Y ahí lo que hice fue crear un libro en donde la primera hoja tiene la plantilla de programación semanal de tareas premium. ¿Sí? Y ya me va a pegar un montón de, o sea, todo el diseño ya me lo va a pegar. Yo después me tengo que centrar solamente en el ingreso de los datos o renombrado de algo en particular, como por ejemplo esta lista de tareas. A lo mejor estas tareas no son las que yo quiero, entonces yo las renombro, ¿tá? Lo rediseño, pero no en el total del diseño, no como si arrancara de un libro en blanco. ¿Sí? Bien. Dijimos que cuando arranco el Excel, me crea un libro con una hoja. En general con una hoja. Hay versiones más viejas que te lo creaba con tres, pero ahora el 2006 y demás te lo crea con una hoja. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para crear más hojas sin necesitar? Bueno, acá abajo, vuelvo, permiso. Acá abajo van a encontrar ese signito más ahí al costado, ¿lo ven? Si ustedes hacen clic ahí, automáticamente les va a abrir una nueva hoja. ¿Sí? Esa es la forma más fácil de armar una hoja o de agregar una hoja al Excel. Pueden tener otras opciones. Ya después vamos a ver cómo podemos crear otras hojas, otra metodología para crear hojas. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer yo con las hojas? Con la hoja en su conjunto, ¿no? ¿Cómo generar la hoja? Yo le puedo cambiar el nombre a la hoja. Y una opción para cambiarle el nombre es haciendo clic con el botón derecho sobre el nombre. Me va a abrir este menú contextual y acá yo tengo la opción cambiar nombre. Cuando yo haga clic con el botón izquierdo en cambiar nombre, automáticamente el nombre me queda editable y yo puedo cambiar. Otra opción es parado en la hoja, haciendo dos clics en el nombre, pasa a modo edición también. ¿Sí? Esas son las dos formas más fáciles. Eh, Otra cosa que yo puedo hacer es eliminar una hoja de cálculo. ¿Sí? Yo realmente quiero, no sé, por alguna razón creé dos o tres hojas, pero en realidad quiero que el libro termine con la cantidad exacta de hojas que efectivamente tengan datos adentro. ¿Sí? Entonces las hojas que están en blanco las puedo eliminar. Entonces, ¿cómo se elimina una hoja? Me paro en el nombre de la hoja, hago clic con el botón derecho, me abre el menú y ahí tengo el eliminar. ¿Con qué característica? Que si la hoja está totalmente vacía, me la va a eliminar y no me va a preguntar nada. Pero si la hoja llega a tener algún dato, me va a decir con un mensaje si estoy seguro que la quiero eliminar. Si le pongo que sí, la borra. Si le pongo que no, me la mantiene. ¿Sí? Otra posibilidad es ocultar una hoja de cálculo. Para ocultarla, yo de nuevo voy a ir al nombre de la hoja, clic botón derecho, ocultar, y automáticamente la hoja no me la muestra más. No es lo mismo que el eliminar, porque si yo quisiera volver a verla a la hoja, me paro en cualquier hoja haciendo clic con el botón derecho, hago clic en el mostrar y me aparece en la hoja que yo oculte. Entonces la pregunta sería, ¿por qué quisiera ocultar una hoja? ¿Por qué se les ocurre que alguien puede ocultar una hoja? Porque puede haber algunos datos que no querés que otros vean, por ejemplo. Exactamente. Principalmente esa es la razón. Ahora te hago Cuando, una pregunta, Mauro. ¿Por qué en este caso que estamos viendo mostrar sale, digamos, como en otro color? Porque no está disponible, porque no tenés en porque, este momento el porque no hay libro. ninguna Perfecto. oculta. Claro, claro, perfecto. Este se va a desgrisar, digamos. Lo que nosotros llamamos el grisarlo o no grisarlo, disponible o no disponible la opción. Es porque no tenés posibilidad de mostrar nada porque no hay ninguna oculta. Cuando vos ocultes alguna, automáticamente esto te queda en negrita
con la opción disponible para poder mostrar después. ¿Sí? Bien. Una consulta, profe. En ese caso que tenemos la hoja oculta, si que la mandamos a imprimir, ¿se imprime o queda oculta también para el impreso? No, no. Cuando vos mandas a imprimir, podés imprimir o todo el libro o podés imprimir las hojas activas. Si vos mandas a imprimir las hojas activas, te va a imprimir la hoja activa. Y si está oculta, no va a estar activa, pues no la va a poder ver. Si vos mandas a imprimir todo el libro, las hojas ocultas no se te van a imprimir. Para que aparezcan, tenés que ponerle, las tenés que poner visibles. Y ahí sí te las va a tomar. De todos modos, es muy raro que alguien imprima todo el libro, salvo que esté muy bien diseñado, extraordinariamente bien diseñado, estén definidas las áreas de impresión y demás. Entonces vos podés mandar a imprimir todo el libro. Si no, es muy raro. Si no, vos mandás a imprimir lo que ves. ¿Y por qué? Porque lo ves y estás seguro que es lo que va a salir impreso. Ya Una después vamos. pregunta, una Sí, pregunta, Francis. Mauro. ¿Viste que sale protección de proteger hoja? ¿Eso Sí, te da como un bloqueo para que nadie pueda ingresar a la hoja? tal cual. Mm, Sí, tal cual. Ya Bien, después bien. vamos a ver todas esas funcionalidades que son más, digamos, de un segundo nivel o tercero. En realidad estoy viendo, ya van a ver lo que vamos a ver hoy de Excel, que casi que no da para hacer un práctico, pero que lo necesitan conocer para poder manipularlo. Este, y voy a intentar concentrar la mayor cantidad de cosas en 3 clases, no más de 3 clases, para ver si me queda una, si es que llegamos a ver algo de PowerPoint. Pero el Excel es extraordinariamente inmenso de cosas que se pueden hacer. Y bueno, un poco como decías vos, Francisco, cada cosa se puede hacer de 2 o 3 maneras. Entonces, bueno, ir viendo todo eso, nos va a llevar bastante tiempo si es que hiciéramos exclusivamente. Entonces, mi idea es darle lo básico como para que lo puedan usar, ¿sí? Las herramientas más importantes. Em, bien, nosotros dijimos que el Excel son filas y columnas y que eso me determina con esta idea de como si fueran coordenadas, ¿sí? Que de alguna forma es más o menos lo mismo. La intersección de esas filas y de esas columnas, me determina una celda, ¿sí? Y la celda es como la unidad mínima en la cual yo puedo guardar información, o datos, perdón. Es el espacio, mínimo en donde yo puedo guardar datos para trabajarlos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de datos puedo guardar en una celda? Yo puedo guardar números, puedo guardar palabras, letras, puedo, guardar las dos cosas, digamos, números y letras y demás. Dependiendo de lo que yo puedo guardar ahí adentro, van a ser las operaciones que a mí me permiten realizar. ¿Sí? Si yo guardo números, voy a poder hacer operaciones matemáticas. Si yo guardo palabras o letras, voy a poder hacer operaciones de texto. ¿Sí? En general, todas estas operaciones que uno dice que puede ejecutar sobre los contenidos de la celda terminan siendo funciones, ¿sí? O este, celdas calculadas, ¿sí? O una fórmula. Si yo quisiera sumar, en una celda que me sume valores, voy a sumar valores numéricos. Ahora, si lo que yo tengo es texto, no puedo sumar números más letras. Lo que sí puedo hacer es agruparlos, o lo que se llama concatenar. Si yo tengo palabras, puedo juntarlas, esas palabras, y si yo tengo una oración, puedo extraer un pedazo o cortarla y sacar un pedazo, puedo buscar algo en particular y extraer de una cadena algún pedacito de la cadena
y eso es lo que termino poniendo en la celda. ¿Sí? Todos esos son funciones que tenemos o que tiene el Excel internamente y de las cuales vamos a tratar de ver las más importantes. Ahora, eso termina estando en una nueva celda, ¿sí? O sea, yo empiezo a manejar ahora celdas, contenidos de celdas, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera sumar, yo tengo una serie del 1 al 10, supone, y yo quiero sumar el número 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 y lo tengo todos en celdas separadas, yo voy a generar una nueva celda con el contenido de esa suma. Cuando yo lo declare a eso, lo que le tengo que decir es que me va a sumar un rango de celdas. O sea, yo voy a tener un inicio y un fin. Si eso está en una fila, es un rango simple. Si está en una columna, es un rango simple. Ahora, si yo lo tengo en más de una fila y una columna, lo que tengo es una matriz. Entonces yo puedo tener un rango matricial en donde tengo, qué sé yo, de 3 por 4. Son 3 columnas y 4 filas. Y ahí adentro tengo 12 números que son los que quiero sumar. ¿A dónde lo voy a sumar? En una nueva celda. ¿Cómo puedo seleccionar rangos en una hoja? Rango, cuando hablamos de rangos, siempre son rangos de celdas, ¿sí? Entonces, si yo me paro en una celda y todos ubican la tecla Shift, que es la de la flechita para arriba, Sí. o está escrito como Shift. Si yo me paro con el mouse en una celda, la A1, por ejemplo. Aprieto la tecla Shift y me muevo con la flechita para la derecha, voy a ir seleccionando, sin soltar la tecla Shift, voy a ir seleccionando todas las celdas que me voy moviendo con la flechita. Si yo en cambio me paro en la celda 1 y aprieto la tecla Control y me muevo con la flechita, automáticamente voy a seleccionar todas las celdas de esa fila o de esa columna. Si aprieto la flechita para la derecha, voy a seleccionar fila. Si aprieto la flechita para abajo, voy a seleccionar columna. O si estoy más abajo y aprieto para arriba, o si estoy más al medio de la hoja y aprieto para la izquierda. ¿Está? Em, Lo mismo puedo hacer con el mouse, ¿no? Yo puedo pararme con el mouse en la celda 1 y arrastrar el mouse teniendo el botón izquierdo apretado, sin soltarlo y voy pintando celdas hasta que lo suelte y ahí tengo el rango seleccionado. Sea simple, de una fila o una columna, o sea matricial. ¿Sí? S- Profe, Sí. también con control apretado puede apretar celda y algunas individuales. Bueno, si vos quisieras un rango, si yo quisiera un rango salteado, que no son celdas consecutivas, yo puedo hacer clic con el botón izquierdo del mouse, aprieto la tecla control y puedo saltear 3, 4 celdas y apretar, si estoy parado en la 1, puedo ir a seleccionar la A5 sin seleccionar la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Entonces yo Che, puedo ¿no hay armar. forma que lo podamos hacer esto para que lo podamos ver en vivo haciéndolo o no? Sí, sí hay forma, pero me gustaría avanzar un poco más para contar un poco todo y de última dejarlo que ustedes practiquen. Ok. Pero, a ver, permiso. Voy a hacerle caso a Ethel, si no se me va a enojar. Espérate que voy a abrir el Excel. Bueno, yo tengo. ¿Están viendo o no? Deje de compartir, ¿no? Sí, déjate de compartir ahora. Estamos viendo a vos. Está bien. Denme un segundo. Voy a compartir rápido porque va a ser mucho más lindo que yo. Estamos viendo todos ahora. Ahí comparto. Excel. Acá tengo una hoja en blanco. ¿Está? Si yo me paro ahí en la 1, ahí aprieto
en esto van a tener que confiar, Ethel, que estoy haciendo lo que les digo que estoy haciendo, ¿no? Pues yo ahí aprieto la tecla Shift y muevo con la flechita y voy seleccionando, ¿sí? Sin soltar la tecla Shift, ahí yo selecciono hasta la columna I, la fila 1. Sin soltar la tecla Shift, empiezo a bajar con la flechita para abajo. Y fíjate que no me vuelve a la A2. Automáticamente me empieza a seleccionar filas completas. ¿Sí? ¿Lo vas viendo? Vamos de nuevo a la A1. Ahora Eso lo podemos ir haciendo nosotros, profe, en computadora. Sí, Venir a sí, la vez. claro. Ustedes, Andamos en Excel. cuando terminemos, la presentación va a quedar subida en la escuela virtual y ustedes van a ir esta semana, aparte de hacer el práctico 2 de Word, van a tener esto para practicar. ¿Sí? Para todas estas cuestiones para ir practicando. Ahí yo tengo la tecla control apretada y aprieto la flecha para la izquierda y me fui al final, a la última columna. ¿Sí? Aprieto la tecla control y me vine con la otra flecha para el otro lado. Si yo tengo apretada la tecla control y hago clic, ahí está la A1. Tengo apretada control y hago clic con el mouse, me selecciono la A1 y la I1. ¿Sí? Y un poco lo que comentaba el compañero, que con tecla control yo puedo ir seleccionando y voy armando rangos no consecutivos. Esto también es un rango, ¿no? Esto que estoy seleccionando acá también es un rango. Lo que pasa es que son rangos, es un rango compuesto por un montón de celdas individuales. No son correlativas. Si yo estoy parado acá y aprieto con el Shift, ahora con el Shift, y hago clic acá, automáticamente me selecciona todas las del medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Son todas maneras de selección que ustedes después las van a usar. Si quisieran seleccionar toda la hoja, hacen clic acá y automáticamente se les selecciona el 100% de la celda de la hoja. ¿Sí? Bien, vuelvo a compartir la presentación. Si me permiten, acá está. ¿Lo están viendo o no? No, no dice compartir No, todavía. todavía No, no. profe, todavía no se ve. Claro, si No, no no. dice, no dice compartir. Ahora sí. Ahí está. Bien. Otra forma de insertar. Ah, bien, no lo vimos. Si yo quisiera insertar filas o columnas, por ejemplo, yo tengo en la columna 1, ¿sí? Fila 1, 2, 3, 4, 5, tengo, no sé, una serie de nombres, ¿sí? Y resulta que grabo una función en la columna 2 que sea extraer el nombre, pero después me di cuenta, o sea, que me extraiga el nombre solo, son apellido y nombre, la columna A1, perdón, la columna A, apellido y nombre, y resulta que pongo en la B1 o la columna B que me extraiga el nombre de la celda A1. Pero después me doy cuenta que me conviene primero que me extraiga el apellido y después el nombre. Entonces digo, ya hice todo lo de la columna B, entonces quiero insertar una nueva columna al medio. Entonces, ¿qué hago? Yo la selecciono parándome arriba de la letra, ¿sí? La selecciono, hago clic con el botón derecho y me abre este menú contextual y hago clic en insertar. Automáticamente me va a insertar una fila, perdón, una columna en este caso en blanco, desplazando la columna que yo tengo pintada para la derecha. ¿Sí? Si quisiera insertar una fila es exactamente igual, nada más que haciendo clic en el numerito de la fila. ¿Sí? Ahora, existe otra situación Y lo va a que es, renombrar, profe. te la va a renombrar al nombre de la columna, al nombre de la fila, con el número, con la letra sobre la cual vos vas a estar reemplazando. Claro.
No es que te va a crear la B1, ni la No, 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 C1, ni no. lo que sea. Se No, no, no. adapta. Tal cual. Ah, Exactamente. Exactamente. Te va a reemplazar la B que antes tenías el nombre y te va a crear esa va a pasar a ser la C y la B te la va a dejar en blanco, pero se va a llamar B. ¿Sí? claro, Con los números pasa lo mismo. Otra forma es seleccionarla e ir a la pestaña y me remito acá. A la pestaña inicio tenemos estos botones acá que es insertar y eliminar. Vamos a ver el insertar. Acuérdense que está uno al lado del otro. Pero yo puedo insertar, en este caso, una fila en la hoja o una columna haciendo clic acá. ¿Sí? O insertar una hoja entera, así como hacemos el más abajo. Para insertar una hoja entera, yo puedo insertar una hoja desde acá. O sea, puedo mover, insertar celda. Si yo quisiese eliminar una fila o una columna, el procedimiento es igual. Me paro sobre la cual quiero eliminar, hago clic con el botón derecho y me abre acá el menú y hago clic en eliminar. Otra opción es venir a este botón y es eliminar. Si yo selecciono columna, me va a eliminar la columna. Si tengo seleccionada fila, me va a dar el eliminar fila. Si estoy parado sobre la hoja, el eliminar hoja hace lo que sería lo mismo del botón derecho sobre la hoja abajo, eliminar. Si tiene datos, me va a preguntar si los quiero, si efectivamente los quiero eliminar o no. ¿Qué pasa con las celdas? Hasta ahora estamos hablando de columnas y de filas, pero yo puedo insertar una celda en particular, sí. Por ejemplo, yo acá escribí 1, 2, 3, que sería una serie, ¿sí? Estoy enumerando, agrupado en esta celda, el 1, el 2, el 3, el 7, el 8, el 9, y después me doy cuenta que al medio tendría que poner el 4, el 5, el 6. Entonces yo vengo a este botoncito de insertar celda, acá, insertar celda, y si estoy parado acá y tengo puesto que me desplace las celdas hacia abajo, si acá abajo yo tuviese datos, ¿sí? Y hago clic en aceptar, me va automáticamente a insertar una celda en blanco acá y todas estas otras me las va a pasar para abajo. En este caso, Mauro, te conserva, digamos, todo lo que vos, si vos estás usando alguna fórmula o algo con la celda siguiente, te, te deja ese dato, digamos, Todo, claro. todo. Porque Cuando si no, insertas columnas también, cuando insertas filas también. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vos insertas una columna, te va a correr todo de acuerdo a la columna que vos estás insertando. Si vos insertas una fila, te va a correr todo de acuerdo a la fila completa que estás insertando. Si estás eliminando, te va a pasar lo mismo. Te va a eliminar toda una columna, te va a reacomodar las fórmulas de acuerdo a las referencias que tenía en la otra celda, pero en las otras filas, pero te lo va a acomodar, pero te va a eliminar toda una columna o toda una fila. Acá solamente es una celda. No te toca nada de todo lo que tiene alrededor el Excel. Eso es una ventaja, ¿sí? Porque si yo quiero eliminar una celda, puedo eliminar esa celda y no tocar todo el resto del diseño. Cuando vos estás empezando, cuando vos usás el Excel con esta finalidad de tirarle datos para después manipular, qué sé yo, por ahí vos vas jugando, qué sé yo, y los vas, por ahí eliminás y no te genera mucho problema eso. Ahora, cuando vos ya tenés un diseño bastante armado, o vos tenés un montón de datos y tenés que ponerte a correr un montón de cosas, si borras toda una celda o perdés un montón de información si vos borras una columna, entonces empezás a pensar cuáles son las alternativas para no borrar todo lo que tenés, ¿sí? Si Claro, si tenés no que podés borrar algo usar del medio y nada por ahí o más, por otro. Claro. ¿se Al entiende? borrar solo la celda, lo otro queda como estaba. Exactamente, Esa es una gran ventaja. exactamente. Bien, bueno, en este caso, por ejemplo, yo seleccioné filas o columnas, ¿sí? En este caso, ¿de qué forma?
hice clic en la A, me seleccionó toda la columna. Con la tecla control apretada, seleccioné el 2 y me seleccionó toda la fila 2. Me tomó las dos selecciones. Pero yo puedo seleccionar parándome con el mouse sobre la A, ¿sí? Y sin soltar el mouse ir arrastrando y seleccionar todas las columnas de la hasta la D. Y selecciono todas las del medio. Si me paro en la columna A y aprieto control y después vengo a la D, selecciono toda la columna A y toda la columna D. ¿Se entiende? Así como yo podía ocultar hojas, también puedo ocultar o mostrar filas o columnas. Y esto también muchas veces, un poco con la misma razón que comentaban antes, yo puedo hacerlo porque tengo un montón de datos que me sirven para una fórmula, suponete, pero no quiero que nadie me lo toque, ni que lo vean, ni que nadie lo manipule para que no me cambie los resultados de una fórmula y demás. Entonces yo puedo ocultar una fila, ¿sí? O una columna. Exactamente igual. Las opciones lo selecciono, ¿sí? Botón derecho, me abre el menú contextual y acá tienen el ocultar o el mostrar. Cualquiera de los dos, depende de lo que necesiten hacer. Yo también puedo cambiarle el tamaño a las columnas de varias formas, ¿sí? O a las filas igual. Pero empecemos por las columnas. Esto yo se los comenté cuando vimos el Word. ¿Se acuerdan que en la tabla, si te parabas en la línea divisoria entre dos columnas, se te ponía este iconito? Y ahí, manteniendo el mouse, el botón izquierdo del mouse apretado, movías em, el cursor y te iba cambiando el ancho de la columna, ¿sí? ¿En qué caso yo necesito cambiar el ancho de la columna? Y el primer indicador es si en alguna celda les aparece estos símbolos de numeral, es porque el ancho de la columna no llega a mostrar el contenido completo de esa celda. Cuando es número o moneda, digamos, cualquier formato numérico, ¿sí? Cuando son letras, si en la columna, si yo lo escribo en la H1 y en la columna I, J, K están vacías, todo ese texto se me va a mostrar en el costado. Si yo escribo algo en la I1, automáticamente me va a mostrar solamente el texto que se pueda ver en el ancho de la columna H. Entonces, yo tengo una posibilidad que es el autoajustar. El autoajustar, me paro en donde está, en el encabezado, en donde están las letras de la columna, y sobre la línea de la columna hago doble clic y automáticamente esta columna de la izquierda va a tomar el ancho que necesite para mostrar el contenido de la celda que más datos tenga, que tenga el dato más largo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Se los profe. muestro. Sí, profe. Sí, Se profe. los Profe, muestro. Sí, profe. Sí, Sí, profe. es como ampliar la necesidad, adaptar a la necesidad que uno tiene. Tal cual. Pero fíjense, ¿ves? Yo ahí tengo texto y me lo está mostrando. ¿Sí? Si yo esto lo achico, como ahí, y acá pongo un número, me pone los numerales. ¿Sí? Con el texto no. Si yo acá escribo otro texto, me deja el tamaño de lo que entra. Si yo me paro acá y hago doble clic, automáticamente la columna se autoajusta al tamaño del espacio de la celda que más datos tenga. Si yo tengo, vamos a achicarlo un poquito más, y vamos a achicar esta, ¿sí? Y vamos a poner acá otras cosas, como para que se vea acá, ¿sí? Eso ya lo dejaría definitivo, es como que lo graba o es únicamente para que vos lo veas. No, no, esto te está definiendo el ancho de la columna. Vos pones guardar y te lo guarda, digamos. Si no ¿Tá? le pones guardar, es únicamente para que vos lo veas. Sí, claro, todo.
en eso es exactamente igual que el Word. Yo puedo ir avanzando, puedo ir haciendo cosas y si no voy guardando y se me corta la luz, pierdo todo, ¿no? Tengo que volver a arrancar. ¿Sí? Eh, ¿Cómo puedo hacer para adaptar el ancho de las columnas cuando son más de una? Para no estar haciendo de a una. Yo puedo seleccionar, ¿sí? En este caso selecciono, bueno, voy a seleccionar las tres para que ustedes la vean. Y en cualquiera que yo me pare acá y haga doble clic, automáticamente me va a ajustar las tres que tengo seleccionadas. ¿Sí? Ahora, si yo tengo así seleccionada y en vez de hacer doble clic, si yo ahora le hago doble clic, no me las va a achicar, porque el doble clic me la auto ajusta para ampliar. Pero si yo tengo varias seleccionadas y quiero cambiarle el ancho a alguna, automáticamente me cambia el ancho a las tres al mismo tamaño o a toda la selección. ¿Sí? Y ahí me O sea, sin genera, seleccionarlas todas, tomaron todas el mismo formato de autoajustarse. claro, pero ahí se achicaron y las tres, en este caso las tres tomaron exactamente el mismo ancho. ¿Sí? Cuando yo voy para afuera haciendo doble clic, digo, si yo lo voy ampliando, las tres van a tener el mismo ancho también. Ahora, si yo quiero que se autoajusten haciendo doble clic, cada una va a tener el ancho que corresponda a la celda que tenga mayor cantidad de datos. ¿Se entiende? Esto también se usa muchísimo cuando uno está diseñando las columnas y las filas, porque con las filas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo quisiera acá agrandar una celda, perdón, una fila, ¿sí? Me paro acá abajo y la bajo. Si yo la tengo muy chiquitita, no me va a mostrar como me muestra los numerales, pero sí voy a ver que no veo la información. Pero yo la selecciono, le hago doble clic y automáticamente me las autoajusta. ¿Se entiende? Bien. Volvamos a la presentación que creo que ya termina. ¿Y cómo se haría, profe, ahí en la fila, que no entrar en la fila que originaria? ¿Tenés que hacer un renglón más abajo para que auto ajuste? ¿Cómo? El mismo error que hacías vos con la columna, ¿no? Sí. Lo mismo que hacías con la columna, que te pasabas los caracteres. Y en la fila, ¿cómo haces para que, o sea, para que no en la fila, ocupas otro renglón abajo? No, no, ahí no. Ah, ahora entiendo, Sergio. Vos lo que decís es cuando yo empiezo a escribir texto, no sé, cuando termina la columna no pasa para abajo. Y me lo muestra así como si fuera como si fueran las columnas. No. En la fila lo que va a tener son los altos y esos altos se te van a ir dando generalmente por el tamaño de la letra que vos le pongas. La letra o sea, el tamaño que vos le pongas, que puede afectar, si son números, también ese tamaño, ¿no? Pero ahí es donde se te va a ir generando esta cuestión del alto de la fila. La Claro, ahí por funcionalidad de... ¿Cómo? básicamente por el tamaño de la letra. Exactamente, exactamente. Como dice Ornella, también se puede ajustar el auto de la fila. Sí, lo puedes auto ajustar, pero va a depender del tamaño de la letra en realidad. Va a quedar condicionado al tamaño de la letra y no al contenido completo de la fila, de la celda, perdón, o de la fila. Deme un segundo, quiero ver qué me queda en la presentación. Después de eso, nada más. Ahí terminó la presentación. Eso es lo que llegué a el contenido como para una hora de Excel. ¿Qué me está quedando? ¿Qué me está quedando? Deme un segundo. Ya me Profe, voy el al... trabajo práctico número 1 no está corregido aún, ¿verdad? Porque no figura. No, el trabajo Ok. práctico uno todavía no lo corregí. Lo que sí les voy a dar, y denme un segundo que lo tengo que abrir y quiero verlo y mostrárselos antes de que terminemos la clase, que me tengo que ir a la otra sede a dar otra materia.
pero quiero mostrarles porque yo les voy a cargar la segunda parte de Word que vimos la otra clase y esta primer parte de Excel, ¿sí? Como teoría, digamos, como material de estudio. Pero también les voy a cargar este práctico para que lo hagan, que es de Word, ¿está? Y básicamente es un texto que lo van a poder copiar y pegar, que es largo, ¿sí? Y acá van a tener qué es lo que tienen que hacer. La página tiene que ser A4 con márgenes de 3 centímetros en todos lados. El título debe estar centrado y los párrafos justificados. El título que está acá arriba, que es cuáles son los 9 accidentes más comunes en el hogar y cómo evitarlos, lo tienen que crear con alguna de las opciones de WordArt, ¿sí? ¿Se acuerdan que algo vimos de WordArt en la última presentación de Word? El subtítulo tiene que estar tamaño 14 y con algún color en Comic Sans o Comic Sans MS, los que tenían ese tipo de letra. Los contenidos de los párrafos tienen que estar en Arial 12. Pero además, ¿qué tienen que hacer? Insertar un encabezado alineando a la izquierda un nombre inventado de lo que podría ser una empresa de consultoría y alinear a la derecha un nombre de lo que sería este informe. Crear ustedes un nombre para el informe. Y tienen que insertar un pie de página alineando al centro el número de la página. Van a insertar el número de la página, pero tiene que estar alineado al centro. Y alineando a la derecha el nombre del alumno que está haciendo el práctico. Después van a tener que agarrar de estos 9 tipos de accidentes que empiezan acá, ¿sí? Abajo del texto que explica cuál sería ese accidente, van a tener que insertar una foto o un dibujo, haciendo referencia a, en este caso, quemaduras. Después uno haciendo referencia a cortes, otro haciendo referencia a caídas, pero lo tienen que pegar acá abajo, ¿sí? Entre tipo y tipo, ¿sí? Eso es lo otro que dice acá, ¿sí? Pegar, insertar una imagen relacionada debajo de cada párrafo que describe los diferentes tipos de accidentes. Y después tienen que agarrar el último párrafo que es medida, no el último es conclusión, pero el otro que es medida de prevención en el hogar, que es este, medida de prevención en el hogar, y a todo esto, que es una lista de cosas, le tienen que insertar viñetas o números, el que les quede más fácil. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿le Denme puedo un, preguntar se- algo? un segundito, Claudia. Después lo guardan en PDF y ese PDF es el que cargan en la escuela virtual como resultado de la actividad. O sea, Ahora sí, No en Word, sino en PDF. este no en Word, sino en PDF. Bien. Bueno, Sí, profe, Claudia. o sea, lo hacemos en Word, pero después lo convertimos en PDF. Guardar como PDF y ese es el Claro. que van a adjuntar en el coso. Profe, le quiero consultar algo Sí, sobre el práctico anterior, sí. porque yo no hice el práctico anterior, tuve con algunas complicaciones, bueno, no lo quiero poner en aprieto. Yo pregunto, ¿yo puedo subirlo a ese práctico también? Ahora la escuela virtual no, porque ya venció. Ah, Pero bien. hagamos una cosa, Claudia. Escribime, el número mío está ahí en el grupo. Escribime vos o todos los que tengan la misma situación, mándenme un WhatsApp y vemos a ver cómo lo podemos arreglar. Bueno, otra cosa, profe. Yo Vendría, quería preguntarle sobre el tema de los exámenes. ¿Cuándo va a tomar parciales? Estos prácticos son los parciales. ¿Estos prácticos son parciales? Claro. Y después va a haber algún parcial que sea como más. ¿Algún final? Sí, Todavía no lo tengo claro, dependiendo de cómo vengamos los contenidos y demás. bueno, Pero en principio, estos prácticos son los parciales. bueno, profe. O sea discúlpame, que lo hablamos por privado y usted por ahí le podemos hablar para ver cómo podemos hacer con el otro práctico. Sí, o lo vemos con Pamela y lo coordinamos con ella. A ver Bueno, qué posibilidades tenemos.
Bueno, profe. Profe, Ah, una pregunta, la fecha de este trabajo, ¿cuándo sería? este trabajo le vamos a poner como fecha, gracias por hacerme acordar, porque eso no se los dije. Le vamos a poner como fecha el 17 de junio, el práctico 2 de Word. 17 de junio, tienen 2 semanas. ¿Sí? Profe, Marianela, disculpa un segundo, ¿cuánto? Marianela pregunta, las imágenes, ¿querés preguntarlo, Marianela, o leo el chat? Sí, perdón, profe. Yo le consultaba las imágenes de cada punto que vamos a tener que agregar. Sí, ¿Es lo mismo si están a la izquierda, a la derecha o en el centro? exactamente lo mismo. Los Gracias, dejo que ustedes decidan y que lo vayan viendo cómo queda más lindo y vayan jugando ustedes con eso. gracias. Todavía no lo subí, lo subo si llego esta noche con fecha ya a partir de mañana, así ya mañana pueden acceder al práctico. Y le subo todo lo otro, ¿sí? Genial. Es Las de teorías. caída, una de Bueno, profe. quemadura. Excelente, profe. No, es una sola imagen que elegimos, profe. ¿Cómo, Sergio? Es una imagen de caída, una de quemadura y no recuerdo Tienen qué. que ir leyendo, son 9, tienen que ir leyendo O sea, 9 y tiene que imágenes ser una imagen por cada uno. alusiva a eso. Bien, bien. ¿Mm? Gente, discúlpenme, me tengo que ir a la clase, me están esperando los otros alumnos. Cualquier cosa, vayan consultando por el grupo, justamente para eso lo creamos, para que puedan ir generando las consultas. Como Claudia, situaciones particulares, avísenme a Pamela o a mí, mándenme en un WhatsApp y lo vemos, lo analizamos, pero lo resolvemos, así no quedan colgados con eso. ¿Mm? Ah, Sí. profe, Bueno, gracias. profe, justamente Excelente. después ahí en el Gracias. grupo hay una de las, Carolina, que también puso que no tenía computadora, que no podía resolver el práctico. Así que Lo después vemos. Dale. todo lo que sea de TICS lo tratemos de gestionar por ese grupo, que les recuerdo que es un foro de consultas. Eso nos han pedido por favor desde la Ujú. coordinación que canalicemos todo lo que sea trabajos prácticos por la escuela virtual, que es el canal oficial Exactamente. de la Tecnicatura. No podemos enviar trabajos ni documentación, ni por WhatsApp, nada. Que todo sea, por favor, a través de la escuela virtual, para no poner en compromiso ni al profe Mauro ni a ningún docente de la carrera. Discúlpame. Ahí el tema Sí. del último trabajo, yo lo pude subir bien antes de que empezara la clase. No sé si a lo mejor ellos tienen tiempo hasta las 12 de la noche por ahí. Sí, la Sí. actividad cierra por lo general a las 12 de la noche de ese día. Es Ujú. decir, que si O tiene sea, hoy vencimiento tienen el tiempo hasta las 3, 12 de la noche. Es como claro, para. Es una Sí, ayuda que yo les tiro ahí. sí. sí, hasta las Siempre 12. la fecha de vencimiento es hasta las 23:59 en realidad de ese día. De ese día. Exacto. ¿Mm? Bueno, Gente, bueno, gente. mil disculpas, necesito, porque tengo los otros alumnos me están escribiendo si les voy a dar clase o no. Mm. Yo ni bien cargue todo, les escribo en el grupo para avisarles que ya está todo cargado. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. profe. Saludos. Gracias, Chao, Gracias, profe. 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 Gracias, Gracias, profe. profe. Muy Nos buena vemos. semana. Nos estamos Gracias, viendo. igualmente. Hasta Gracias luego. Chau, Hasta chau. igualmente. luego. Chao. Chao, gracias, Pamela. Hasta Por luego. favor, por Chao. favor. Chao. Bueno, gente, para los que llegaron tarde, no hay ni legislación ni ética profesional. Y el viernes recuerden que no tienen inglés. La actividad de inglés está disponible desde el viernes hasta el 13 de junio. Así que fíjense después en la plataforma. De todas maneras, les llega un mail al mail que ustedes entran con la escuela virtual, les llega un mail diciendo cuándo la actividad está disponible. Así que van a estar notificados por la escuela virtual. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Así que bueno, que terminen bien la jornada. Gracias, Gracias. Dale, Pamela. igualmente. Gracias. Chao. Pamela, Gracias. gracias. Chao, Gracias. Perú.